Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Mire, el fenómeno del Niño se ha intensificado de débil a moderado. ¿Qué significa eso? Habrá más disminución de lluvias, aumento de las temperaturas máximas y mínimas y mucha más evaporación. Estas son prácticamente las tendencias climáticas ante este fenómeno. Tal vez la pregunta es, ¿las estrategias que ha destinado el gobierno están poniéndose en práctica en este momento? ¿Qué tan buenos resultados puede dar en un futuro? Vamos a hablar sobre este tema con el director del IDAN, Juan Antonio Ducre, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Director, muchas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Qué bueno tenerlo, sobre todo porque usted es un experto en materia de recurso hídrico. Y mire, vamos a hablar un poco sobre este tema. Esta semana precisamente se daba a conocer la noticia que el fenómeno del Niño se ha fortalecido de débil a moderado. Y tal vez la pregunta puntual es, ¿la agresividad o en este caso continuidad de este fenómeno va acorde con los planes o estrategias que desarrolla el gobierno a fin de poder enfrentar lo más que se pueda este fenómeno cuando ya conocemos en fechas posteriores sea mucho más agresivo? Bienvenido, ingeniero, a Cara a Cara. No, ante todo, gracias por la invitación y la oportunidad de explicar. No, efectivamente, mira, lo primero que hay que entender es que el fenómeno del Niño es un efecto climático que se presenta con cierta regularidad cada 4 años, a veces son periodos más cortos, y este año se está declarando un fenómeno del Niño que no es que pega solo en el verano, ya inició y afectó este verano. Lo que hace eso es afectar la cantidad de precipitación que vamos a recibir, y eso nos lleva a ciertos retos que tenemos que enfrentar. Yo diría que en 2 grandes porciones, en la cuenca 110, que es la cuenca del canal, donde se afectan o se pueden afectar los tránsitos y la gobernanza con el uso humano. Casi 3 millones de panameños vivimos alrededor de esa cuenca, en el lago Alajuela y en el lago Gatún, y es un tema de administración entre el canal y el IDAN para poder garantizar el abastecimiento al consumo humano sin problema. Y el otro es el interior del país, para lo cual el gobierno ya declaró una emergencia ambiental, que lo que significa es que las instituciones pueden acceder a presupuesto para enfrentar, mitigar o prepararse para el verano 2024, tanto en el IDAN a través de agua subterránea, prepararnos con las captaciones de agua en las potabilizadoras y acciones de contingencia en todo caso, y el MINSA en acueductos rurales, el MIDA con cosecha de agua, microembalses y pozos, y la parte de la regulación, el Instituto de Hidrometeorología, para tener mejor capacidad de medir, porque la información es vital, y ACEP para poder regular y vigilar el despilfarro o que se haga un buen uso del recurso. Sí, director, porque aquí lo que no queremos es tener que decidir entre consumo humano o el canal de Panamá. Yo creo que si se toman las estrategias adecuadas y a tiempo se puede prever todo esto. Ahora, con la cantidad de lluvias que ha caído en este momento, por ejemplo, hábleme un poco del nivel del lago Alajuela, el nivel del lago Gatún, que es tan importante para el conocimiento de la ciudadanía. Mira, en estos momentos el nivel del lago Alajuela está en 228 pies sobre el nivel del mar. Él normalmente está en 250 pies. Este año se llegó a 204. Cuando bajamos de 210, y eso es una lección aprendida para el otro año, comenzamos a tener problemas en puntos altos de la ciudad. Vivimos casi 3 meses con deficiencias de suministro en los puntos altos, me refiero a la ciudad de Panamá, que hay que diferenciar del oeste, que siempre hemos hablado de la diferencia, la brecha entre oferta y demanda, no. Pero acá lo que produce Chilibre, debajo de los 210 pies, tuvimos problemas este año. Es una lección de gobernanza para el verano que viene, para lo cual vamos a hacer inversiones para mitigar, para poder trabajar a menores niveles del lago. Vamos a entrar en programas intensivos de reparaciones de fuga y vamos a hacer inversiones para poder manejar mejor esa situación, siempre en coordinación con la CP, quien es la que administra y decide el nivel del embalse. Entonces, pero eso es un tema de mucha coordinación que lo estamos haciendo y yo creo que lo vamos a hacer. Pero solamente, sí, disculpe, solamente para tenerlo claro, el lago Alajuela sigue generando 22 millones de galones de agua por día o con este bajón de 220. nivel. 220. 220. Sin embargo, hemos tenido, cuando vivimos esto, más o menos fue como el 10 de abril, que el lago comenzó a bajar de 210 pies sobre el nivel del mar, la cantidad de agua cruda que yo puedo sacar
con ese nivel para montarla en la potabilizadora, para mandarla a la ciudad, me disminuyó. Claro. Eso quiere decir que los tanques de Chilibre no amanecían llenos y las partes altas de la ciudad me comenzaron a sufrir. Esa fue una lección aprendida que lo vivimos. ¿Y qué pasa? Que una vez que tú bajas el nivel, eso no sube hasta que vuelve a llover. Claro. O sea que es una decisión que se tiene que tomar con estadística y antelación. Ya la tenemos para el otro año y vamos a hacer algunas acciones en la planta para inclusive poder mitigar eso. Eso es el lago Alajuela. En el lago Gatún es un lago mucho más grande, es donde pasan los barcos del canal. Ahorita mismo tenemos 79.5 pies, tenemos más de un mes de estar en ese nivel. Los tránsitos se están manteniendo. Eso quiere decir que en este momento los afluentes, los ríos que caen al lago Gatún, están aportando lo suficiente para mantener el tránsito de los barcos y el consumo humano. Entonces, en este momento, digamos que el nivel del lago Gatún está estable. Tiene una restricción de calado porque él debería estar arriba de los 82 pies, pero está estable y los tránsitos se están manteniendo. Si tú has visto, hoy salió la noticia de que inclusive la espera de barcos afuera ha bajado un 20%. Quiere decir que ellos están manteniendo un poco el ritmo de los tránsitos. El reto viene hacia el siguiente año, porque ¿qué pasa? La estadística, mira, los fenómenos duros que hemos vivido desde 1950 hasta acá no han sido más de 5. El problema es que si a diciembre el lago Gatún no termina arriba de los 85 pies, o sea, no se llena del todo, entonces sí podríamos tener una situación hacia el otro año, y es lo que la CPE ya está proyectando y está presupuestando en toda su proyección del otro año, para lo cual hay medidas que podemos tomar en coordinación, eso lo estamos trabajando con la CPE, y manejarlo. Pero los fenómenos del Niño, este va a pasar y después va a volver a llover y probablemente en 4 años vuelve a pasar. Aquí lo importante son las medidas que vamos a tomar a largo plazo, que salen de las conclusiones del estudio del Cuerpo de Ingenieros, para darle sostenibilidad al canal, que todos como país tenemos que alinearnos para tomarlas, y yo creo que eso va a caminar en debida forma. Claro, voy a la pausa, director, pero me gustaría hablar sobre ese tema. Nosotros aquí presentamos un reportaje de nuestro colega Hugo Famanía de lo que ha pasado en Uruguay. Todos sabemos lo que ha pasado en Uruguay, precisamente porque con antelación se pudo prevenir lo que hoy en día ha sufrido, sobre todo Montevideo, pero no se hizo nada. Me gustaría hablar un poquito sobre esas acciones a corto, mediano y largo plazo, cómo van a impactar desde ahora para evitar este problema, pero lo vamos a hacer, director, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el director del IDAN. Ingeniero Ducre, hablemos un poco sobre esas estrategias. ¿Cómo se planifica el gobierno para tratar de alguna manera de prevenir y estar listos ante este fenómeno que usted bien lo dice, cada 4 años se da, pero bueno, hay que tomar la previsión porque en diciembre va a pasar algo, en enero va a pasar algo, en marzo va a pasar algo, y tenemos que estar listos para lo que ocurre con este fenómeno? Bueno, aquí lo primero que hay que determinar es que hay 3 grandes actores. El primero y el principal, que constitucionalmente es el regente de la cuenca, es la autoridad del canal. Después viene el IDAN, que es el mayor usuario para agua de consumo humano que tiene la cuenca 110, y después el gobierno nacional, que de alguna manera coordina y también tiene que liderar en el tema de la planificación. Eso sale del estudio que se ha hecho y se está coordinando. Entonces, hay medidas básicas de ahorro, porque lo primero es que hay que ahorrar desde ya. Y la CPE, por ejemplo, está haciendo en las esclusas Panamax lo que se llama el trasvase cruzado. O sea que de los 2 esclusas que tú ves en las esclusas viejas, ellos pasan, en vez de tirar agua para adelante, la tiran hacia la esclusa de al lado y van llenando cuando todos los barcos se mueven en una dirección, y eso ya ha causado un ahorro en cuanto al esclusaje, que son 55 millones de galones, y lo han bajado a 50, ponte tú, para darte una proporción. Hay un ahorro ahí. Hay un ahorro. Hay opciones que se están de alguna manera estudiando, porque las esclusas Neopanamax son una maravilla en cuanto al rendimiento económico. Hemos pasado de un canal que producía 1.900 millones a uno que produce 3.000 millones, aporta 2.000 millones a la economía nacional. Eso es fantástico, pero que presenta retos en el tema del consumo de agua. Consume mucho más agua. Y eso entonces tiene que de alguna manera balancearse. Normalmente en todos los años llueve lo suficiente para mantenerlo.
Pero en los años niños, entonces ya se nos aprieta. Lo que dice el estudio es que a largo plazo, a 50 años, hay que prever varias cosas. La población va a ir creciendo. Estamos hablando de una zona transísmica de 3 millones de personas que puede llegar a 6 o 6 y pico de millones. Si le seguimos sacando agua a la misma fuente, en, qué sé yo, 40 años podemos tener un problema, que es lo que hablabas de Uruguay. ¿Qué plantea el estudio? Bueno, miremos otras fuentes como el lago Bayano para traer agua del este. Nosotros ya estamos comenzando la ingeniería básica y los términos de referencia para lo que es la nueva potabilizadora de Bayano y estudiemos alternativas dentro de la cuenca que está estudiando la ACP. Hay embalses o temas o dragados, cosas que puede hacer la ACP, y fuera de la cuenca alternativas como podría ser Río Indio o otras bases del Caribe. Hay algunas opciones para aportar nueva agua a la cuenca. Porque, ¿qué pasa? La parte este de la ciudad, o sea, la ciudad de Panamá, yo puedo no seguirle sacando agua al lago Alajuela, inclusive sacarle menos trayendo agua de Bayano, que viene como desde Chepo. Pero el crecimiento en el oeste, que tú lo has visto, ha crecido en 15 años de 350.000, según el censo ahora, 600.000. Cuando tengamos autopista, cuando tengamos metro, vuelve y se duplica. Me explico, ¿y qué va a pasar en 50 años? Entonces, lo que dice el estudio es precisamente planifiquemos con tiempo, porque las soluciones grandes demoran muchos años en construirse. Y eso es un consenso que tiene que hacerse liderado por el gobierno nacional, ACP, IDAN y sociedad. ¿Me explico? Porque al final, como lo hicimos para la ampliación, yo creo que como país nos pondremos de acuerdo con las alternativas y seguiremos adelante porque el canal es nuestro principal recurso. El canal genera los recursos para poder generar esas soluciones y ya está planificando con el suficiente tiempo. Lo que sí es que hay que tomar las decisiones ya para no tener problemas al futuro. Claro, estamos hablando de decisiones a largo plazo, pero en este momento, por ejemplo, entiendo que por las altas temperaturas se utilizó un 20% más de consumo en el agua. Corríjame si no es así. ¿De dónde se está sacando? Si realmente nosotros estamos para un tema de racionalización o por lo menos generar en la conciencia del ciudadano que hay que ahorrar más agua. Bueno, es un buen punto. Y ahí es un tema también de proporciones. Dentro del estudio salen las medidas básicas, cosas que el IDAN puede implementar ya. Reparaciones de fuga. Vamos a triplicar. Óyeme bien, triplicar nuestra capacidad de reparación de fugas de aquí a unos 6 meses, sobre todo en la área que se afecta del agua Alajuela. Porque pasa algo, el agua Alajuela pasa el río Chagres y es el principal afluente del canal. Si el nivel del agua Alajuela yo no lo puedo deprimir lo suficiente para obtener un poquito más de agua en el verano, le estoy quitando al canal el mayor aportante. Entonces eso hay que trabajarlo en conjunto. ¿Qué va a hacer el IDAN? Modificaciones en el bombeo de Chilibre para poder esto que te decía, compensar el agua y meter un poco más de agua cruda y un programa de reparación de fugas, fortalecimiento de la parte comercial. Por eso es importante cobrarla y cortarle a los morosos, porque normalmente los morosos son los que más la despilfarran. Y la transformación digital del IDAN, que es el proceso que ya venimos llevando de hace más de 2 años. El IDAN va a hacer su parte. Y el IDAN va a caminar en su parte. La ACP ya está caminando también en su parte, en la planificación. Hay temas que tienen que ver también con la producción de la planta de Miraflores, con la calidad del agua que produce cuando el lago baja. Hay temas de salinidad. La ACP está ya planeando el cambio de la toma de la potabilizadora de Miraflores que está en Paraíso hacia la parte de Gamboa. O sea, es un plan matricial que lleva muchas soluciones, probablemente llegue en total a unos 2.000 millones de dólares, pero que le va a dar la sostenibilidad al canal, que es nuestro principal recurso, garantizando siempre primero que la población tenga agua con el crecimiento que merece la ciudad. Esto es independiente a un pasivo que tenemos como Estado en redes sociales, o sea, no redes sociales de celular, redes de acueducto para las periferias que no tienen redes y mejoramiento de la infraestructura, capacidad de producción, porque mientras estamos hablando de esto, en el oeste hay una brecha entre la oferta y la demanda. Sí, muy grande. En el oeste hay gente que no tiene agua 24 horas. Se necesita ampliar Mendoza, se necesita terminar Arraiján, se necesita terminar Sabanita, se necesita terminar Gamboa. Es un programa integral, que al final busca sostenibilidad. Van a haber inversiones para producir más agua
a mediano plazo, pero también van a haber soluciones para darle sostenibilidad a esto a mediano y largo plazo. Sí, no, y definitivamente que hay mucha tela que cortar con relación a esto. Voy a dejar esta pregunta solamente porque me llama la atención. Usted dice, en 6 meses vamos a solventar este tema de la fuga. ¿Ya saben cuántas fugas tienen que reparar? Esto me lo va a contestar luego que regresemos de la siguiente pausa. Y vamos a usar, director Ducre, el último bloque, para hacer una pequeña radiografía específicamente de, a ver, cuántos panameños sí cuentan con este vital líquido durante 24 horas, cuántos todavía usan carros cisternas, cuántos ni siquiera tienen ninguna red de absolutamente nada, ni siquiera de turbina, ni de pozos, ni de nada. Eso también existe todavía en nuestro país, pero vamos a hacerlo porque de ahí van a partir los retos, luego que regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Director, ¿usted sabe cuántas fugas tiene a lo largo de esa ruta que en 6 meses ustedes quieren reparar? Oiga, que si lo hacen de verdad sería un reto bien superado. Mira, si te invito al IDAN, verías algo fantástico, la transformación digital. O sea, ahorita mismo tú llegas al IDAN y hay pantallas donde tiene marcadas en mapa cada una de las fugas, cada uno de los reportes, y eso es precisamente lo que vamos a atacar. Ya tenemos toda una plataforma digital para poder atacar con los contratos, con las órdenes de trabajo, y eso es lo que vamos a estar implementando. Sin embargo, es un reto, o sea, mientras tú y yo hablamos se generan fugas, es dinámico, lo que tenemos es que cerrar esa brecha que tenemos de la fuga, que representa más o menos unas 1.900 al mes. Y es 1.900 fugas al mes. Exacto. ¿Y es lo que repara el IDAN o ese es el reto a reparar? Es el reto de lo que pretendemos cumplir. Sin embargo, te cuento, una vez que reparemos toda la fuga y la tengamos, eso no llega ni un cuarto de esclusaje del canal de Panamá. Sí le da mucha sostenibilidad al IDAN porque me baja los costos y me mejora me baja los costos y me mejora mi capacidad de operación. Es un tema de proporciones, pero eso es parte de eso y hay que hacerlo. Mi mayor fuga, Dorcas, realmente no es física. Mi mayor es pérdida comercial, es barriadas informales, por llamarlas así. Yo no puedo llamarlas invasiones necesariamente, pero que muchos se han pegado a mi tubería y no tienen un acueducto y se han ido pegando con telarañas. ¿De esas cuántas tiene, director, para ver? Mira, por lo menos necesitamos 800 kilómetros de redes nuevas. Eso sí es una inversión muy grande. Pero es una brecha de lo que hablabas. Mira, Panamá es un gran país, pero salió en el Pacto del Bicentenario las brechas que tenemos y vivimos con un Panamá moderno. Aquí es donde no estamos preocupados por el nivel de los lagos, por el canal, por el cambio climático, pero si yo te llevo a la ladera de los cerros en Arraiján o a lugares de Burunga, o te llevo a Veracruz que estuvieron protestando, o te llevo a muchas partes de Chilibre, a Panamá Norte, La Primavera, a Chepo, a Tanara, o sea, las garzas de Pacora, la carretera de Colón. O sea, gente que son acueductos orgánicos, se fueron pegando. Entonces, obviamente, donde yo le meto agua y le meto presión, lo que tengo es fuga. Esos acueductos hay que hacerlos nuevos. Eso se está planificando. Ese es el Panamá de los barrios. El que recibe por carro cisterna, porque es una invasión, eso no es un cliente del IDAN. Pero esa gente, después de muchos años, ya es un pasivo social y una responsabilidad del Estado. Entonces es un plan integral que hay que atacarlo, por eso te digo que en 3 vías. Necesitamos primero más producción en el oeste, por ejemplo, para poder cerrar esa brecha de estas barriadas, de la gente que compró su casa y no tiene agua durante el día porque no tengo producción. En el oeste no se ha metido una gota más de agua en los últimos 10 años. Tenemos que, por el otro lado, administrar mejor el acueducto y tenemos que ir pensando en las inversiones para cerrar esa brecha de los que ni siquiera tienen una red de acueducto. Lo que sí te digo una cosa, para terminar con el canal, el IDAN no le ha sacado una gota nueva al lago Gatún ni al lago Alajuela de hace 15 años para acá. Si ha habido un aumento del consumo del agua en el lago es por los tránsitos, no por el IDAN. El IDAN está construyendo potabilizadoras nuevas que sí van a entrar y sí van a demandar más agua, por eso es que hay que equilibrar paralelamente con las reparaciones de fuga, con la parte comercial para que la gente use racionalmente el recurso. O sea, es un equilibrio que no se puede hacer una cosa primero y la otra después. Tenemos que hacerlo de manera paralela y es lo que pretendemos entregar de aquí al final de esta administración. Usted ha hablado mucho, director, de invertir en redes de agua potable para la población. ¿Eso
¿cuánto saldría? ¿Cuál sería la inversión esa que habría que hacer? Mira, 800 millones, aquí van a venir para el siguiente quinquenio grandes inversiones. Ya nosotros iniciamos, ojo, tú viste las 60 kilómetros de redes que estamos haciendo en Chilibre. Nosotros vamos a dejar el acueducto de la Primavera, el acueducto de Santa Cruz. Estamos haciendo un acueducto en San Miguelito, en Santa Elena. Son lugares de los que te estoy hablando, pero se requiere mucho más, casi 800 kilómetros de redes, que estamos hablando de la ciudad de Panamá, Colón y Panamá Oeste. No te hablo de Chiriquí, en David Las Lomas, por ejemplo. O sea, esto se repite en menor escala también. Entonces, nosotros estamos levantando toda esa información, ya estamos diseñando todas las redes nuevas para la ladera de toda la parte de Arraiján, porque ¿qué pasa? Jaguar va a llegar allá arriba a un tanque enorme en las nubes y tú tienes toda una ladera donde viven, qué sé yo, 80,000 personas que no tienen un acueducto formal. Entonces ya lo estamos diseñando para iniciarlo. Es un proceso, no es una inversión puntual, es un plan de adquisiciones. Eso ya lo iniciamos, pero vamos a dejarlo planificado y muy importante, con los financiamientos necesarios, porque si no hay financiamiento, los proyectos se paralizan. Entonces, estamos tratando de hacerlo de la manera más responsable, pero como te digo, son muchas cosas al mismo tiempo. Ayudarnos y trabajar en conjunto con el canal para administrar nuestra fuente y hacerlo de manera equilibrada, transformar el IDAN y planificar la inversión social, que es como la siguiente etapa que viene una vez que tengamos las grandes potabilizadoras nuevas, Sabanita, Gamboa, Jaguar y todo lo otro que estamos construyendo. Es decir, usted va a dejar los pilares, director, para que esos proyectos puedan tener un buen fin. Y no solo los pilares, la potabilizadora Arraiján, que la vamos a dejar en el 2024, ya va a cerrar esa brecha que hay en el oeste. Porque en el oeste lo que tenemos es que hace 15 años producíamos 70 millones de galones con 300,000 personas. Ahorita mismo estamos produciendo 70 millones de galones con 600,000 personas. Entonces, cuando entre la potabilizadora Arraiján son 40 millones más, cuando entre la ampliación de Mendoza son 20 millones más, y ya digamos que equilibramos de nuevo la oferta y la demanda, pero sigue el reto entonces de toda la parte informal que hay que atacarla. O sea, vamos a dejar mucho adelantado la carretera en Colón. Sabanita ya debe estar iniciando de aquí unos meses producción, pero la carretera de Colón también necesita muchas redes. Entonces, digamos que una gran fase, un gran avance, y lo que hay que seguir es en ese camino. Un país que se gasta 2.000 millones de dólares en metro cada 5 años, se merece invertir lo suficientemente en agua, porque ahí hay una gran asimetría y ahí es donde están la brecha de las oportunidades entre los que viven en esos lugares o los que crecen en una barriada formal o los que crecen en el Panamá moderno o el Panamá del centro de la ciudad. Muchísimas gracias, director, por habernos acompañado. Grandes retos en torno al fenómeno del niño, la planificación que tiene Panamá, sobre todo sus autoridades, pero la misma conformación y sobre todo este tema de las redes para que haya agua potable para la mayor cantidad de panameños. Yo creo que esto es importante. A ver, puede que no haya internet en su casa, puede que no haya electricidad, pero señores, sin agua es muy, muy difícil, la vida se complica mucho más y ahí están precisamente los retos que en este sentido tiene el IDAN. A su director, Juan Antonio Ducre, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. A la orden siempre.